presión pueden actuar con la misma presión del turbo, o si se quiere hilar más fino, trabajan con una señal de vacío que la comanda la unidad de mando ya en los vehículos con inyección electrónica. De esa forma yo puedo controlar, cuando lo controlo la unidad de mando del motor, se pueden controlar más cosas, por ejemplo, hacer que el turbo no cargue cuando el motor está frío. De esa forma, normalmente trabajan con una señal de vacío que la cierra. Quedan normalmente abiertas cuando el motor está parado, y cuando el motor comienza a funcionar, genera el depresor del motor, genera un vacío que la cierra, y una vez que el turbo llega a la presión que yo deseo, eso se comienza a abrir, disminuyendo la cantidad de vacío. Eso lo comanda una electroválvula que regula el vacío del depresor. Como le decía, de esa forma yo puedo hacer un control mucho más fino de la presión que quiero en el turbo en cada momento, en cada situación de carga del motor. Bueno, lo que terminó de catapultar al turbo, sobre todo en los motores chicos diésel, y que estamos permitiendo, o que tenemos, podemos ver motores diésel de 1200, 1400, 1500 centímetros cúbicos con casi un 150 caballos de potencia, fue la aparición de la geometría variable. El principio de funcionamiento de la geometría variable es muy simple. Yo estoy regando, aprieto la manguera, el chorro sale más lejos, porque disminuyo la sección de pasaje del agua, aumenta la velocidad, ¿no es cierto? Es un principio físico. Cuando tengo un caudal constante, si yo achico la sección de pasaje del caño donde circula el flujo, el fluido, al disminuir la sección, si el caudal es constante, aumenta la velocidad. Es el principio físico que está graficado acá, ¿no es cierto? Tengo una sección de pasaje, la achico, la velocidad aumenta. Ese es el principio de funcionamiento de la geometría variable. El turbo es convencional, tengo unos álabes que se mueven y achican o aumentan la sección de pasaje de los gases de escape. Digamos, acá ven estos álabes que están en amarillo, son los que se mueven. A baja vuelta del motor, achico la sección de pasaje de gases de escape. Entonces el poco caudal que tengo en ese momento tiene una velocidad alta, incide sobre la turbina del turbo con una gran velocidad. Entonces logro buena performance, buena presión del turbo a muy bajas vueltas del motor. Acá tengo graficado a bajas vueltas del motor. Ven que los álabes están prácticamente tocándose uno con otro. No pueden cerrarse del todo, porque si no se separaría el motor. Es como cuando tengo un caño de escape tapado, se termina parando el motor. Hay una sección de pasaje mínima, que es para que el motor no se ahogue y reaccione rápidamente. Y acá, digamos, cuando yo, a medida que el motor va acelerando, que va aumentando el caudal de gases de escape, cuando el turbo ya llega a la máxima presión que necesito, esos álabes comienzan a abrirse. Esta es la posición de máximo caudal, digamos, cuando ya está el motor en pleno régimen. De esa forma, digamos, los turbos, si yo tenía un motor de 4000 RPM, yo tenía la máxima presión de turbo en las 4000 RPM con la primera tecnología. Cuando aparecen los turbos con válvula Westgate, a las 2000, 2200 RPM ya tenía la máxima presión de turbo. Con los turbos de geometría variable, esa presión la voy a obtener a las 1500 RPM de motor. Digamos, es el gran avance de los turbos. Este fue el hito más importante en la historia del turbo. Esto permitió que un motor diésel cumpla las normas de contaminación Euro 5, Euro 6, y con una performance muy buena, ¿no es cierto? Bueno, en el mercado tenemos presente
Uno de los primeros vehículos que apareció con geometría variable fue la Ranger 2.8 Power Stroll TGV, y muy poco difundido un Alfa Romeo 156. En este tipo de turbo, la misma presión del turbo actúa sobre una válvula neumática que hace que se abra la geometría variable. Acá vemos esta válvula tiene un vástago que actúa sobre esta palanca, y esa palanca internamente mueve la geometría variable. Es la forma más simple de comando de la geometría variable. Con la necesidad, bueno, este es de un motor Iveco. Tenemos turbo de geometría variable, los primeros que aparecieron allá en el año 2000 en el Cursor 8, que acá vemos la gran ventaja de usar la geometría variable: el aumento de potencia a bajas vueltas del motor, y sobre todo la curva de par motor, que es prácticamente una recta, o sea, logro motores con mucho torque a bajas vueltas. Eso es la gran ventaja de la geometría variable. En lugar de girar los álabes, se desplazan axialmente, comandado por una válvula, una electroválvula que regula la presión de aire del sistema de freno del camión. Y esa presión de aire actúa sobre esta válvula, accionando la geometría variable. O sea, como ven, ya comenzó a ser aplicada en vehículos, en autos, y ya hoy en día se está aplicando en muchos camiones, porque se logra un motor con mucho torque y con baja emisión de contaminantes. Quien más aportó al desarrollo de la geometría variable fue el fabricante Garrett de turbos. Fue el primero que empezó a trabajar en geometría variable, junto con Fiat y sobre todo con Volkswagen. Fueron los fabricantes de autos que más trabajaron con motores, el desarrollo del motor diésel, sobre todo con geometría variable. En este caso, este es el turbo del motor 1.9 Volkswagen, muy difundido: Bora, Vento, Charan, un motor muy difundido, donde la geometría variable ya no trabaja con la presión del turbo, sino que trabaja con una señal de vacío también comandada por una electroválvula. O sea, yo tengo un sistema de electroválvulas que regulan el vacío que genera el depresor de frenos, y actúa sobre el turbo, que hace que a bajas vueltas la geometría variable se cierre, y a medida que el turbo va generando presión se abre. Hoy en día ya la mayoría de los vehículos que vienen con geometría variable, la geometría variable está comandada por un sistema electromecánico. Es un actuador que tiene un motor de corriente continua y un sistema electrónico que hace que se invierta el funcionamiento del motor y abre o cierra la geometría variable. Esto, por ejemplo, las Toyota, el primero que apareció acá, el motor de la Toyota 3 litros, con ese sistema. Pero hoy lo tenemos en la Ranger 3.2, en la Ranger 2.2, en la S10, el Amarok V6. Todo esto tienen este sistema de comandos eléctricos que, bueno, complican un poco más porque es necesario tener algunas herramientas o escáner para poder hacer un buen diagnóstico. A esta altura, bueno, acá tenemos la Toyota 3.0, como decía, fue la primera que apareció con este sistema. Que acá vemos el turbo de la Toyota 3 litros, este es el actuador o el sistema electromecánico que lo comanda. Además de la geometría variable, hoy en día ya en esta línea de turbo, esta tecnología de turbo, estamos hablando de régimen de giro cercano a los 220.000 RPM. O sea, en 10 años, 15 años se pasó de las 100.000, 120.000 a 220.000 RPM. O sea, hubo casi un 100% de desarrollo en 10 años. Bueno,
una de las cosas que quería contar acá, por eso es que cuando tocan un turbo tiene tanto juego de las turbinas, porque es necesario que haya un gran caudal de aceite circulando por adentro del turbo para eliminar el calor que introducen los gases de escape, la compresión del aire y la fricción de los elementos que están en rotación. Todo eso genera calor el agente encargado de evacuar ese calor es el aceite que lo lubrica. Entonces, para que se evacúe ese calor, es necesario que haya un gran caudal de aceite circulando, por eso que tienen tanto juego los turbos. Bueno, este vehículo también aportó el motor V6 de Volkswagen, fue pionero en la utilización de turbos, motores diésel. Hoy en día es la misma base del motor del Amarok V6. La geometría variable solo es privativa de los motores diésel. Por las temperaturas que se manejan en un motor nafteiro, no hace que no sea posible la aplicación de la geometría variable. Digamos, la geometría variable es solo aplicativa en los motores diésel. Bueno, acá tenemos